Bueno, yo creo que la transformación de las empresas del sector ya se viene produciendo desde hace unos cuantos años, ¿no? No tenemos que olvidar que la transformación del sector viene dada fundamentalmente por dos drivers ajenos al propio sector, ¿no? Los dos drivers, uno es la liberalización de la energía en general y de la electricidad en particular, cosa que hace unos años nos parecía impensable, pero que realmente ha sido una directriz política que nos viene impuesta desde Europa, y que eso ha obligado a una cierta transformación. Y un segundo driver importante, también decisión política, que es la descarbonización, ¿no? La reducción de las emisiones de CO2. Directiva política que evidentemente viene por una cuestión natural y una necesidad de luchar contra el cambio climático, ¿no? Pero bien, estos dos drivers, digamos, o decisiones ajenas al propio sector eléctrico en sí mismo, son los que están haciendo que cambie el paradigma de toda la cadena de valor del sector, ¿no? Pero en primer lugar, a quien más está cambiando es a las compañías eléctricas, ¿no? Hasta hace unos cuantos años, las compañías eléctricas eran compañías eléctricas verticales que iban desde la generación hasta el consumidor, hasta la comercialización de la energía eléctrica, bajo un mismo paraguas, bajo una misma empresa, ¿no? Y en muchos casos pues eran monopolios, ¿no? Y en muchos casos eran monopolios incluso de propiedad estatal, como es el caso de Francia, o como es el caso o ha sido el caso de otros muchos países, ¿no? Con la liberalización del sector eléctrico y la introducción de energías renovables, pues se han dado dos efectos. Por un lado, el hecho de que las distintas actividades de la cadena del sector eléctrico se han separado: la generación, el transporte, la distribución, la comercialización. Y por otro lado, que la irrupción de las renovables y el desarrollo tecnológico que ha ido asociado a esa irrupción de las renovables, pues ha hecho que aparezcan nuevos y vayan apareciendo poco a poco nuevos actores en el mercado, como son los agregadores y como es la propia figura del lo que llaman el prosumer, ¿no? El consumidor que a su vez es productor, ¿no? Bien, esto evidentemente ha supuesto un cambio de paradigma brutal en las empresas del sector eléctrico. En este momento, lo que se llaman los DSOs y los TSOs, los operadores del sistema de distribución y transporte, son los negocios regulados que quedan en el sistema, pero que juegan en un papel distinto al que lo hacían antes, y juegan un papel de facilitadores para que el negocio eléctrico liberalizado de la generación y de la comercialización pues pueda realizarse sobre las autopistas o por las carreteras sobre las que discurre la electricidad, ¿no? Lógicamente, obviamente, eso también está haciendo que el resto de la cadena de valor y, en definitiva, las empresas que dan servicio a estas compañías eléctricas, pues también hayan modificado en gran medida cuál es la aportación o cuál es el valor que pueden aportar a esos nuevos clientes, nuevos desde el punto de vista de que su rol es distinto al que era antes, ¿no? Y lógicamente todas las empresas de servicios y de productos se han adaptado a ese nuevo rol de sus clientes. Bueno, la regulación es fundamental. Evidentemente, como te comentaba antes, en realidad la transformación se está produciendo por dos drivers externos, y son dos decisiones políticas, ¿no? Lógicamente, como sector regulado o como parte regulada del sistema, que es el transporte y la distribución, pues la regulación es absolutamente vital, ¿no? para cómo funciona eso. Pero no solamente para el transporte y la distribución, en definitiva también para qué papel juega cada uno y qué modelo energético o qué modelo eléctrico se quiere tener en cada país, ¿no? Bien, específicamente hablando, ¿no? del tema del autoconsumidor. Bueno, yo creo que no podemos caer en la tentación del populismo, ¿no? Entendido en el sentido de, bueno, es muy fácil hablar de, bueno, es que el recurso del sol es algo que tenemos ahí, la tecnología fotovoltaica es algo que es accesible para todos y ya tiene un precio razonable, y por tanto todos tenemos derechos a estar conectados, ¿no? Bien, eso dicho así, aisladamente, me resulta que no es real. ¿Y por qué no es real?
Pues porque, en definitiva, cualquiera tenemos el derecho de convertirnos en islas energéticas que nos alimentamos del sol. Y eso es un derecho que no nos va a quitar nadie, ¿no? Pero nadie quiere estar en esas condiciones, o sea, todos queremos tener una garantía de suministro y, por tanto, todos queremos estar conectados a la red. Entonces, para soportar una red, esa red tiene unos costos y tiene unas necesidades no solamente de inversión sobre los recursos de la propia red, sino también de operación, ¿no? Y eso hay que pagarlo, ¿no? O sea, no podemos pensar que en nacionalizar las redes, por decir algo, por decir una barbaridad, y que sea el Estado el que bueno, pues permita que cada consumidor genere su electricidad, vierta esa electricidad. Es decir, en definitiva, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justa medida, ¿no? Primero, ni un sistema eléctrico es absolutamente flexible y total, no es un chicle en el que podemos integrar toda la generación que se quiera. Y segundo, la integración de energía renovable en las distintas fases de la cadena, desde de transporte y distribución hasta la baja tensión, la integración de esas renovables conlleva una necesidad de refuerzo de la red y de inversiones en la red para poder soportar, por ejemplo, flujos energéticos en los dos sentidos, pero no solamente eso, mucho más, para poder realizar mediciones, para poder asegurar la estabilidad de la frecuencia, la estabilidad de la tensión, y en definitiva se necesita de disponer de una red en las condiciones adecuadas para que el asunto fundamental por el cual todos queremos estar conectados a la red, que es tener una seguridad de suministro, pues sea una realidad. Entonces, la regulación es absolutamente necesaria y una regulación inteligente. Aquí hablamos, en este sector hablamos del smart, de la inteligencia en todo, pero muchas veces no hablamos del smart regulation, ¿no? De la regulación inteligente, pero bajo mi punto de vista es absolutamente una necesidad, ¿no? Evidentemente, todos tenemos derechos, pero todos tenemos obligaciones. Y en el sistema eléctrico también es exactamente igual. Es decir, el consumidor tendrá sus derechos a poder estar conectado a una fuente propia y a su vez estar conectado a la red. Sería discutible si tiene o no derecho a poder revertir el excedente en la red, pero tiene que ser la regulación quien lo ponga en blanco y negro para que las reglas del juego sean iguales para todos, pero sobre todo para que dispongamos de un sistema eléctrico, de una red de transporte y distribución que sea lo suficientemente robusta para asegurar esa continuidad de servicio, dar una calidad de servicio suficiente y permitir también que se desarrolle a futuro, que las generaciones que vengan a futuro puedan tener unos recursos en condiciones.